Bueno, muy bien. Vamos entonces a la palabra del Señor. Yo también envío un saludo especial a los pastores, eh, Marquitos y Tatiana, a la iglesia en Girardot, a la iglesia en Fusagasugá, y pido que la gloria del Señor también esté allí sobre ustedes. Quiero comenzar leyendo un versículo de la Biblia muy importante, que si ustedes me permiten voy a primeramente encontrarlo aquí. Un versículo que está en el Salmo 122, el versículo es el versículo 7, para que me ayuden ustedes, por favor, allí en la lectura también. Dice así la palabra del Señor: sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Quiero que guardes esta palabra allí, por lo pronto en tu corazón. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Hoy vamos a estar hablando de levanta tus muros. Ese es el título que tenemos para el sermón de hoy. Levanta tus muros. Y estoy pensando en algo en este tiempo, y es que estamos viviendo un momento de la historia en donde por causa de un virus incontrolable, un virus que ha llegado a casi todos los países del mundo, la Organización Mundial de la Salud y otros entes que regulan en este sentido, han decretado una emergencia global, por eso se llama una pandemia. Y cuando ellos decretan una emergencia global, entonces imponen que todas las personas tengamos que cumplir con ciertas normas para poder sobrevivir. Por eso, hoy en día es muy común para nosotros hablar del uso del tapabocas. Yo, con mi esposa, el otro día estábamos mirando algo, y es que íbamos en el carro y observábamos la gente en la calle, y para nosotros era mucho más extraño observar a alguien sin tapabocas que con tapabocas, porque todos tenemos que usarlo. Eso es algo que se ha impuesto precisamente para ayudar a controlar la expansión de este virus. También se habla del lavado frecuente de manos, se habla del distanciamiento físico, social, se habla de evitar aglomeraciones y otras cosas más que resultan absolutamente necesarias para nuestra protección y la protección de los demás. Esto todo dentro de este marco de un virus que nos ha llevado a una pandemia y que lógicamente ha afectado a toda la humanidad. Y a mí me parece que estas normas de bioseguridad están muy bien, y hay que tenerlas en cuenta, y son perfectamente válidas. Como pastor tengo la responsabilidad de decirlo, porque sé que hay pastores que han estado hablando acerca de Dios no quiere esto, Dios tal cosa. Pues no sé, tenemos que ser responsables. Tal vez nuestro testimonio también se hace evidente hacia los demás en el cumplimiento de estas mismas normas. Y son cosas que dentro de lo natural son realmente importantes y necesarias. Pero también quiero decirte que hay otras cosas que deberíamos enfrentar de la misma manera. Y la pregunta es: ¿qué estamos haciendo en lo sobrenatural para protegernos de los que estamos viviendo? Está bien, dentro de lo natural se han tomado unas acciones, no las han impuesto quizás, pero me parece que son válidas y totalmente necesarias. Pero nosotros que conocemos del Señor, que nos movemos dentro de la sobrenatural, ¿qué estamos haciendo? Mira, ten presente lo siguiente: la muerte, la escasez, la violencia, la insolvencia económica, la depresión, muchas cosas más están tocando la vida de muchas personas. He sabido de que se han disparado los índices de violencia intrafamiliar. Hay problemas financieros en los hogares porque se han cerrado empresas. Hay mucha gente ahora sin trabajo. El dinero ya no fluye de la misma manera. Es cierto que algunos sectores se fortalecen en medio de esta pandemia, pero otros, la mayoría, están siendo afectados. Y ni qué hablar del tema de la salud. Estamos registrando niveles muy altos de personas afectadas, y estamos mirando allí que muchas familias están perdiendo sus seres queridos por causa de todo esto.
Y aunque yo no estoy atribuyendo totalmente a que esto sea obra de Satanás, yo no lo sé, yo todavía le pregunto al Señor, detrás de todo esto que hay, lo único cierto es que el Señor algo estará haciendo, algo está enseñando, pero sí creo que Satanás no se queda quieto, Satanás saca ventaja de todo esto que está pasando. Por eso hay tantas cosas difíciles hoy día. Y entonces pensando en esto, estaba orando el Señor y mi esposa consideró una palabra. La palabra es muro, muro. Pero ¿qué es un muro? Ella pensó en un muro y de hecho me compartió algunas ideas que tenía frente a esto y me puse a pensar en el tema y entonces miré que un muro es una construcción que permite delimitar o dividir un espacio. Pero cuando hablamos de muros, podemos ver que los muros pueden cumplir diferentes funciones. Y entre otros, uno de los usos que tienen los muros es la protección, precisamente. Cuando las ciudades antiguas eran construidas, se hacían muros alrededor de las ciudades. Aquí en Colombia tenemos la ciudad de Cartagena como un ejemplo de esto. Una ciudad que estaba rodeada de un gran muro. Y en las escrituras encontramos que esto era muy normal. Ahora, en términos espirituales, cuando hablamos de muros, bien pueden ser cercos de protección para resistir los ataques de Satanás. Así como los muros que se construían, en especial en estas ciudades, era para evitar los ataques de los ejércitos enemigos, en lo espiritual, nosotros debemos levantar muros para resistir los ataques de Satanás. Y la pregunta entonces es, ¿cuáles pueden ser estos muros? Bueno, así como en lo sobrenatural, perdón, así como en lo natural, más bien, encontramos en los protocolos de bioseguridad una adecuada manera de prevenir contagios y entonces nos dan todos estos temas de protección. En lo sobrenatural es igual. En lo sobrenatural deberíamos tener unos protocolos de seguridad que nos permitan evitar las acechanzas del diablo. Ahora, haciendo uso de la idea que traemos de levantar muros, porque esto es lo que voy a estar compartiendo hoy con ustedes, voy a estar hablando de 5 características que deben tener estos muros. Para que estés allí pendiente, para que puedas tomar nota, vamos a estar observando 5 características que deben tener estos muros. Entonces, te voy a invitar a que juntos vayamos a la palabra del Señor y miremos muchas cosas. Entonces, prepara allí tu Biblia, prepara especialmente tu corazón, porque Dios siempre tiene una palabra para nuestras vidas. Y hoy, a partir de estas 5 características que tienen estos muros, seguramente vamos a entender cuáles son esos muros que tenemos que levantar. Entonces, en primer lugar, podemos decir que deben ser muros compactos. Esa es la primera característica. Deben ser muros compactos. Di conmigo allí donde estás. Muros compactos. Tú puedes decirlo. Muro compacto. El muro que voy a levantar hoy para evitar ser tocado, ser dañado, para guardar mi vida, para guardar mi familia, es un muro compacto. Ahora, este muro compacto representa una vida en comunión. Ahora, en comunión con Dios, por supuesto, pero también en comunión con los demás. Porque cuando estás unido a Dios, tienes como resultado un muro compacto. Y como consecuencia de esta unión, este muro te protege, es decir, no va a permitir que esos ataques del enemigo dañen tu vida, pero también te separa, es decir, te separa del maligno porque no puede haber comunión entre lo santo y lo profano. De manera que el muro que tú levantas para guardarte de las acechanzas o de los ataques del maligno es un muro que debe ser compacto porque está construido o levantado a partir de tu comunión con Dios que te separa de todo lo que tiene que ver con el diablo. Mira, las relaciones estables y duraderas son voluntarias, no se forman de la nada, no son instantáneas.
Para ello es necesario dedicarles tiempo, atención, intercambio mutuo, para que tú puedas conocer y te puedan además conocer. Y así funciona con Dios. En todas las relaciones necesitamos esto. En las relaciones sobrenaturales, que son las relaciones que tenemos especialmente con el Dios Trino, con quien nosotros nos relacionamos, es decir, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, es exactamente lo mismo. Si quieres una comunión íntima, única e inquebrantable con Dios, es necesario que voluntariamente, mira, esto no puede ser por imposición. Tienes que buscar que sea así de tu corazón, le dediques al Señor dos cosas, tiempo y atención. Tiempo, pero no el que te sobra. Dale buen tiempo a Dios. Dedícale un buen tiempo al Señor. Y cuando te digo que le dediques atención, estoy diciendo que no puedes dejar que nada te distraiga. Las cosas de Dios deben empezar a ser importantes para tu vida. Ahora, si lo haces así, como resultado obtendrás una comunión duradera con tu Salvador. Y cuando se tiene esa comunión con Dios y sabemos que esa comunión es diaria, entonces todos los días le entregamos a Él nuestros pensamientos, le entregamos a Él nuestras acciones, le entregamos nuestros anhelos, le entregamos nuestro carácter, porque en esa relación podemos hacerlo. Es decir, si hay alguien que te conoce, si hay alguien que en la medida que tú permitas que esto sea así, va a producir cambios realmente en tu vida, es Él. Pero esto tiene que ver con una relación constante, no con cualquier tipo de relación. Y entonces allí Dios mirará tus pensamientos, cambiará ciertas cosas, mirará tus acciones, logrará entender las cosas que haces, también tus anhelos, bueno, tus sueños, todo esto va a ser posible. Entonces, hacer esto todos los días, de buscar a Dios, de tener intimidad con Dios, va a determinar el grado de comunión que realmente tienes tú con tu Señor y Salvador. A mí me parece que esto de decir yo soy realmente un buen hijo de Dios o yo me relaciono muy bien con Dios, no se va a demostrar si no tenemos una verdadera relación con Dios. De tu relación íntima con el Señor depende que tus muros sean compactos. Tú no puedes decir que mi muro que levanto es compacto, es decir, que voy a permitir que Satanás esté lejos, que esté apartado de mi vida, si no tienes esta relación íntima. Recuerda algo, Satanás siempre, siempre, esa palabra es definitiva, siempre querrá atravesar estos muros. Él no se cansa. Satanás siempre lo intentará y lo seguirá intentando. Él está siempre de cacería y con persistencia tratará de atravesar tus muros. Por eso la primera característica de un muro que debemos levantar en nuestra vida es que sea compacto. Por algo la palabra de Dios dice que como león rugiente, está hablando de Satanás, anda alrededor buscando a quien devorar. Él siempre será persistente, pero en la medida que tú pongas muros compactos alrededor de tu vida, estarás más lejos de sus ataques. Déjame mostrarte rápidamente entonces una segunda característica de un muro que debemos levantar. Y esta es que deben ser muros limpios. Y cuando hablamos de muros limpios, estoy hablando de vida en santidad. Y muy a propósito, creo que estamos estudiando en nuestras escuelas, ahora mismo en nuestra escuela de edificación, con exactitud, el tema de santidad. Tenemos una palabra este año que tiene que ver con agradar el corazón de nuestro Padre. Y claro, para agradar el corazón de nuestro Padre es necesario ser santo. Es algo que hemos estado hablando muchas veces ya durante este año. Y de muchas maneras hemos dicho que si algo le puede agradar al Señor, si hay algo que puede arrancarle una sonrisa a nuestro Padre de los cielos, es nuestra vida en santidad. Entonces quiero que recordemos lo que se constituye también en nuestro
versículo principal de nuestra escuela, que es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, que dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahí está, una verdad importante, que es lo que estamos estudiando en esta escuela. Él es santo y entendemos la santidad a partir de él mismo, pero nos llama a ser santos. En un sentido práctico, cuando hablamos de santidad, estamos pensando en un muro que nos aparta del mundo y del pecado. Por eso estamos hablando de un muro limpio. Es entender que hemos sido apartados por Dios para vivir de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus preceptos, y que tenemos la responsabilidad de mantenernos en su voluntad. Eso es ser santo. Ahora, cuando no estamos en santidad, estos muros que aparentemente ya son compactos, si están siendo levantados, pero no hay santidad en nosotros, se van a ver sucios ante los ojos de Dios, pero también ante los ojos de los demás. Y además se van a fisurar, permitiendo que el enemigo saque alguna ventaja. Y eso suele suceder. Recuerden que él siempre tratará de hacerlo. Pero los muros, para que sean limpios, o más bien vuelvo al tema de la santidad, para que nosotros realmente seamos santos, tenemos que sujetarnos totalmente a la palabra y a los mandamientos del Señor. Confiesa tus pecados, y procede el arrepentimiento. Esas quizás son las dos cosas que nos están faltando a algunos en este tiempo. Porque a veces, siendo cristianos, y tenemos que reconocer esto, resultamos de pronto haciendo algunas cosas indebidas y no hemos vuelto a confesar nuestros pecados delante de Dios y muchísimo menos hemos procedido al arrepentimiento. Pero podemos ver que David lo hizo y ahí en el Salmo 51, versículos 1 al 2, veo a David diciendo algo muy importante, precisamente en este tema de confesar y de arrepentirse. David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahí está la expresión, límpiame. Mira, él habla con Dios. David no se queda callado. Él confiesa que ha transgredido la ley de Dios, pero pide que Dios lo lave por completo. La misma escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, lo que David dijo fue algo así como, oh Señor, veo la brecha en mi muro. Veo que hay una apertura que ha permitido que el enemigo pueda entrar. Y cuando el enemigo entra a robar, entra a saquear, entra a destruir. De manera que tenemos que entender que los muros no solo deben ser compactos, sino que deben ser limpios. Y que cuando estamos hablando de la limpieza de nuestros muros, estamos hablando que no se puede levantar un muro que nos protege, que nos aparta de Satanás, si no hay santidad en nuestra vida. Míralo de la manera práctica. Mira, el que roba, no robe más. El que está prestando sus oídos para escuchar cosas que no debe escuchar, no preste más sus oídos para esto. El que está en adulterio, deje de adulterar. El que ha estado equivocándose, deje de equivocarse. El que ha estado prestando sus labios para la mentira, para la grosería, para la violencia verbal, entonces ya no lo haga más. Esa es la búsqueda del arrepentimiento y de la santidad. Si has fallado en una cosa o en otra, es importante que tú no lo hagas más, porque el muro que se debe levantar son nuestros protocolos
Ya no es el tapabocas o el lavado de manos o el distanciamiento en términos naturales frente a una situación que todos conocemos, sino que estamos mirando que también hay unos protocolos en lo sobrenatural que nos van a apartar del peor virus que puede haber en lo espiritual, que se llama el diablo. Él es el peor virus. Y si no quieres ser afectado por él, entonces levanta sus muros, muros compactos, muros limpios, por supuesto. Pero veamos un tercer muro y es, o una tercera característica, si me lo permiten así, y es que deben ser muros resistentes. Hay que levantar muros resistentes. Y cuando hablamos de muros resistentes, estoy hablándote de vida en la palabra. Cuando se habla de resistencia, se está hablando de la capacidad de aguante, de durabilidad, de fuerza. Pero tú preguntarás, pastor, ¿y cómo asegurarme que esos muros que yo levanto sean realmente resistentes? Tal vez la pregunta debe ser, pastor, ¿cuál es la mezcla que se requiere para que mi muro sea resistente? Y la respuesta es muy clara, ya te la di. Se requiere vida en la palabra, porque la palabra no solo te cambia, la palabra no solo limpia también. La palabra no solo produce fe en tu vida, sino que además representa que puedas escuchar la voz de Dios, que puedas obtener sabiduría de Dios, que puedas tomar decisiones acertadas, que puedas tener éxito en cada área de tu vida. La palabra es muy necesaria en la vida cristiana. Ahora, así como un muro de contención se hace más resistente por la calidad del concreto, los que construyen saben que es así, depende de la carga de cemento o de varilla y tantas cosas que se pueden meter en estas mezclas para que los muros puedan ser más resistentes. Ah, ojo, dije que también depende de la calidad del concreto que se usa, también hay calidades. Asimismo, nuestros muros se harán más resistentes, serán mucho más fuertes a los ataques del enemigo en la medida que tengamos la palabra de Dios en nuestro corazón, que podamos tener más vida en la palabra. Mis amados, tenemos la Santa Biblia. La Biblia es la palabra del Señor. Con la palabra es que hacemos resistencia. Miremos el ejemplo de Jesús. Jesús ayunó 40 días en el desierto. Y según la historia fue tentado 3 veces por Satanás en el desierto. Pero quiero mostrarte cómo le resistió Jesús. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Y quiero que en la lectura estés conmigo, porque dice así, es un poco largo el texto, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nota el versículo 4. Ahí el Señor respondió frente a la primera tentación, escrito está. Ahora, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y él le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mira la respuesta de Jesús. El diablo también usó la palabra, nota esto. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Wow. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, nota el versículo 10, vete Satanás,
porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Escrito está. Ahí está la expresión de Jesús. Es la expresión que él usó para responder a los ataques del diablo. Mira lo importante de la vida en la palabra. No puede haber un muro resistente si no hay palabra que puedas presentarle al diablo. En cualquier ataque del enemigo, debemos responder con la misma palabra que hemos atesorado y guardado en nuestro corazón. Porque muchas veces el diablo va a venir a estorbar, a decirte que eres un fracasado. Pero cuando el enemigo viene a decirte que eres un fracasado, entonces esa palabra que guardaste en tu corazón, esa palabra que has conocido, que has venido estudiando, que has venido atesorando, como dije anteriormente, será la palabra con la que tú resistas al enemigo. Y entonces tú le dirás, ¿cuál fracasado, Satanás mentiroso? Porque a mí el Señor me dice que preparó obras de antemano para que yo anduviese en ellas. Yo soy un hombre que tiene propósito en Dios. La Biblia dice, Él cumplirá su propósito en mí. Y Satanás tiene que decir, wow, este no es cualquiera. Este sabe de qué está hablando. Y cuando el enemigo te diga, tu matrimonio está destruido, tú vas a decir, no, porque la Biblia dice, Satanás mentiroso, que lo que Dios une no lo separa el hombre. Y yo voy a luchar por mi hogar, y voy a luchar por mi familia, y voy a luchar por mi matrimonio. Y cuando Satanás venga a decirte que estás endeudado, arruinado, que no tienes nada, entonces tú le vas a decir, no es cierto, Satanás, eres un mentiroso, porque mi Biblia dice que aquel que no escatimó a su Hijo, sino que lo dio en propiciación por nosotros, nos dará con él todas las cosas. El Señor tiene una palabra para todo. Que tus muros sean muros resistentes. Que cuando el enemigo venga, no solo encuentre un muro compacto, no solo encuentre un muro limpio, y estamos hablando de santidad, sino que encuentre que es un muro resistente ante sus embates, que él no pueda encontrar una sola forma de penetrar, porque estás allí levantando un muro con la palabra, un muro que le dice a Satanás, no tocarás este hogar. En estos días, con el tema de la pandemia, vi mucha gente poniendo esta parte del Salmo 91 en donde dice que ninguna virus, bueno, estoy parafraseando el tema, ya me emocioné, dice tocará, entrará a mi casa, vendrá a mi morada, no habrá nada que pueda afectar la vida de mi casa. Y mucha gente está pensando en esto, claro, porque la palabra tiene poder, porque no es poder en nuestros labios algo que a nosotros se nos ocurre decir, es el poder de la palabra en nuestros labios. No te dejes llenar de mentiras de Satanás. Cuando él te muestre caminos de destrucción, caminos diferentes a los que Dios ha establecido para ti, levántate con la palabra. Por eso es importante estudiar, por eso es importante atesorar palabra. En pastor, pero ¿por qué tanto devocional? ¿Por qué tanta lectura? ¿Por qué tanto estudio? Porque necesitamos la palabra. ¿Cómo podemos ser cristianos de Dios sin la palabra de Dios? Ahora, bueno, vamos, sigamos adelante. Entonces, te estoy diciendo, a ver cómo vamos aquí muy bien, que hay una cuarta característica que también debemos considerar y es, deben ser muros altos. Tenlo muy en cuenta, deben ser muros altos. Di conmigo, compactos, limpios, resistentes, altos. Porque deben ser muros altos. Y cuando yo hablo de muros altos, sin duda alguna estoy hablando de la vida de adoración. Una connotación que tiene la altura es la de estar más cerca del cielo. Es posible que por esto las primeras civilizaciones de la tierra, incluso en la Biblia encontramos una de ellas, que con una motivación incorrecta quisieron construir una torre muy alta que según ellos debía tocar el cielo. Y estamos hablando de la Torre de Babel. Pero había una motivación incorrecta, por supuesto, y ustedes conocen la historia, cómo Dios destruye la torre y los confunde a ellos.
Pero pensando en esto, recordé uno de los eslogans más conocidos en nuestra ciudad de Bogotá, por supuesto. Creo que tú lo recuerdas. Solo pensando en esto lo recordé cuando se decía en algunos de las propagandas o de los mensajes publicitarios, Bogotá 2.600 metros más cerca de las estrellas. Y es que precisamente por vivir en una ciudad que está a 2.600 metros de altura, podemos suponer que estamos mucho más cerca del cielo. Ahora, en temas de guerra espiritual, porque todo esto tiene que ver con guerra espiritual, los muros que levantamos no solo deben ser muros compactos y resistentes, sino altos, que sean altos. Es decir, deben ser muros que lleguen hasta el mismo trono de Dios. En otras palabras, te estoy diciendo que debemos levantar adoración continua a nuestro Rey y Señor. Debemos tener tiempos de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Porque es que cuando alabamos pueden suceder dos cosas. Número uno, que Dios se mueva a favor nuestro. Estaba recordando ese cántico que cantamos donde dice, cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Y después decía algo así más, como hay sanidad, liberación, y se mueve el Espíritu de Dios. Ahí tenemos ese cántico antiguo y creo que tiene mucho de verdad. La Biblia nos da este aval. Cuando nosotros adoramos, cuando estamos alabando a Dios, cuando mantenemos permanentemente adoración en nuestra vida, entonces Dios se manifiesta a favor nuestro. Pero lo segundo que puede pasar es que el diablo salga huyendo. Y es que al diablo no puede resistir la adoración. Los aires se limpian, todo toma una atmósfera diferente y entonces el diablo sale huyendo. Mira, quiero contarte, cuando yo me siento en mi oficina, yo no me siento media hora, 10 minutos. Yo puedo durar 6, 7, 8 horas sentado en el computador. Estoy normalmente trabajando a través del computador a partir de esta herramienta, con prédicas, con consejerías, estoy haciendo diferentes tipos de cosas, preparando mis clases del seminario, estoy todo el tiempo, pero todo el tiempo tengo música cristiana. Todo el tiempo estoy orando. Mi esposa ama que yo haga eso. Ella le baja volumen a todo en otro lado y dice, me gusta escuchar. A veces me ha preguntado, no sé cómo te concentras con los cánticos. Bueno, no sé, Dios me da esa facultad, pero creo que no puedo dejar de hacerlo. Y todo el tiempo estoy haciéndolo. Y no es música instrumental solamente, a veces pongo instrumental. En general son cánticos. Y gloria a Dios por eso. Por eso yo disfruto, ahora estoy extrañando esos tiempos de la presencialidad en donde estamos con todo el grupo de alabanza adorando, exaltando a Dios allí. Ay, Jesús, ya volveremos, pero igual lo estamos haciendo virtualmente. Sé que a algunos les cuesta, pero lo estamos haciendo. Pero en tu propia vida, ¿cómo adoras? ¿Cómo alabas al Señor? Mira, son muchos los pasajes de la Biblia en donde se nos exhorta a la alabanza y a la adoración. Pero yo creo que hay un pasaje por excelencia. Hay un pasaje que ilustra, tal vez de manera especial, el poder de la alabanza, porque hay un poder inusitado en esto. Esto es un muro poderoso. Cuando yo hablo de un muro alto, estoy hablando de un muro que salta, un muro que se levanta a tocar el trono de Dios. Josué capítulo 6, versículos 1 al 5, relata una historia muy conocida. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Versículo 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes, una vez más, tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis la voz, que oigáis el sonido de la bocina,
Todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Claro, Jericó era una ciudad que tocaba conquistar. Y lo que está planteando el Señor como estrategia de guerra, como estrategia, es que ustedes también deben levantar un muro, pero este muro es un muro alto, es un muro de adoración. Ustedes deben ir con una alabanza de guerra, porque una alabanza de guerra no solo va a tocar el corazón de Dios. La alabanza de guerra es un arma mortal, letal, contra los muros que ha levantado el enemigo, porque el enemigo también levanta muros. No solo ataca, sino que levanta muros para que nosotros no podamos penetrarlos. En temas de evangelización, Él ha levantado muros para que nosotros no vayamos por las almas. Pero la Biblia dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esos muros van a caer. Esos muros, esas puertas caerán porque nosotros vamos en contra de todo lo que el enemigo quiere hacer. Y cuando en medio de nuestras batallas espirituales levantamos alabanza de guerra, escúchame bien, se liberará el poder de Dios y toda intención del enemigo quedará quebrantada. Así sucedió en Jericó. No quiero extenderme mucho, de allí podría decir muchas cosas más, pero quiero ir a esta quinta característica o a este quinto muro que tenemos que levantar, y es que deben ser muros seguros. Muros seguros. Tenlo presente, tú lo puedes decir allí conmigo. Los muros que levantamos también deben ser seguros, muros seguros. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de una vida en obediencia. Mira, la seguridad de los muros, y escúchame bien lo que voy a decir, no solo está representada en la consistencia de ellos, sino en la calidad de las puertas y sus cerraduras. Porque todo muro tiene una puerta, sino cómo accedemos a lo que estamos protegiendo. Y esas puertas son tan importantes como el muro, porque las puertas también protegen. Y si queremos levantar estos muros seguros, debemos tener cuidado con mantener cerradas y aseguradas tus puertas. Eso es importante, porque a diferencia de los muros, las puertas pueden abatirse, es decir, pueden moverse para estar cerradas o para estar abiertas. Entonces es claro que una puerta es un elemento, y en el caso de nuestros muros, es un elemento que está en estos muros seguros que debemos levantar, pero las puertas no deben ser menos seguras que los mismos muros. Y además deben ser puertas aseguradas, ahí sí es cierto, trancadas por dentro y por fuera, porque tenemos que asegurarnos de que el enemigo no encuentre un solo lugar por donde entrar. Déjame contarte esto. Mira, en tiempos de guerra, cuando un ejército quería tomarse una ciudad, ante la imposibilidad de escalar los muros, porque era más difícil, porque los muros pues son muros y lógicamente ofrecen una mayor resistencia, entonces estos ejércitos arremetían contra las puertas, usaban unos postes gigantescos que impulsándolos golpeaban fuertemente las puertas hasta derribarlas. Y de la calidad de la puerta y de su seguridad era que dependía que estas cosas no sucedieran, que no cayeran al piso ante los golpes del enemigo. Yo estaba recordando una de las consignas o recomendaciones más comunes de mi mamá cuando era joven. Cuando llegábamos a la casa era muy común, a la hora que llegáramos. Ella decía, cierren bien la puerta. Y es que nosotros vivíamos en una casa que daba a la calle. Tenía un buen antejardín, pero con todo y eso daba a la calle. Y aunque vivíamos en un buen barrio, en nuestro barrio estaba rodeado, no sé por qué, de otro tipo de barrios, no sé, donde habían cosas muy peligrosas, porque muchas veces en nuestro barrio, estoy hablando para los que de pronto dirán cuál será ese barrio, de una vez les digo, el barrio Los Alcázares, aquí en la ciudad de Bogotá, pues a nosotros nos visitaban muy continuamente los amigos de lo ajeno. Había mucha gente intentando entrarse a las casas, tal vez por el mismo hecho de que eran casas que daban directamente a la calle. Y puedo recordar que en más de una ocasión los ladrones intentaron entrar a nuestra casa. Y creo que en 2 o 3 oportunidades lo lograron.
Así es el enemigo, persistente, siempre intentará. Mira, el enemigo siempre querrá entrar a dañar o robar nuestras vidas. Eso es algo claro. El Evangelio de Juan, el Señor dice que el enemigo no viene sino para hurtar, robar y destruir. Y aunque contextualmente no está hablando del diablo, sí está mostrándonos lo que normalmente el diablo hace. Robar, destruir, dañar, quitar. Y de nosotros depende que él no pueda hacerlo. La pregunta es, ¿cómo están tus muros y cómo están tus puertas? Pregúntate, ¿cómo estarán mis muros? ¿Son compactos? ¿Son limpios? ¿Son resistentes? ¿Son seguros? Pero ahora te estoy diciendo también que deben ser, seguros, precisamente. Muros seguros. Mira esta historia, lo interesante que es. Génesis 19, versículos 5 al 11. Con este pasaje importante, vamos a estar ya terminando nuestro mensaje, pero quiero que tú prestes atención. Es muy interesante lo que pasa aquí. Génesis 19, versículos 5 al 11 dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Ahí está. Versículo 10. Entonces los varones, es decir, los que están adentro, que son los ángeles, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Ustedes conocen la historia. Cuando el Señor manda a unos ángeles a Sodoma para avisarle a Lot que tiene que salir de casa porque va a destruir la ciudad, son dos ángeles que llegan a casa de Lot. Pero los habitantes de la ciudad que habían caído en tremendos pecados, entre esos la sodomía, ellos querían que tomar a estos hombres y bueno, hacerles un daño en el plano sexual. Pero Lot no quiso que eso pasara, incluso llegó a ofrecer sus propias hijas. Son ángeles, vinieron a mi casa, yo no puedo dejar que eso suceda. Y querían hacer eso con Lot, pero fíjate que la puerta tiene un protagonismo importante. Siempre la puerta tenía que estar cerrada. Ante el ataque de los habitantes de Sodoma, que querían abusar de los ángeles, que visitaban a Lot, vemos que tanto Lot como los ángeles se aseguraron de mantener la puerta cerrada. Primero Lot cuando dijo, cerró la puerta tras sí, y después los ángeles cuando lo echan mano, lo entran y dicen, cerremos la puerta. Y es que la puerta debe estar cerrado. Y mientras la puerta estuvo cerrada, esta chusma no logró hacer daño, pero en cambio sí fueron cegados por el Señor a tal punto que ni a tientas podían hallar la puerta. La invitación, mi amado hermano y hermana, para que tu muro sea un muro seguro, es que tus puertas estén bien cerradas y aseguradas. No demos ocasión al enemigo. Cuando las puertas están ligeramente abiertas, por ahí se meterá el diablo. Deja tu casa abierta. Ay, no, pero es que yo no dejé la casa, yo dejé ajustadito. Yo ni siquiera la dejé de par en par abierta, ajustadito. Pero te robaron. Sí, pero no, yo no di papá. ¿Cómo que no? Dejaste abierta la puerta. Yo no me imagino yéndome al centro, a cualquier lugar de la ciudad. Hoy en día esto puede suceder en cualquier lugar, con mi carro y dejar la puerta del carro abierta. Es posible que me vaya a hacer una vuelta, me demore una hora o no sé cuánto tiempo, y al regresar encuentre mi carro desvalijado o no encuentre carro. Y todo empezó porque dejé la puerta abierta. Bueno, el enemigo
tratará de violar cerraduras y cosas como estas, pero el poder de Dios se va a manifestar. Mira, como podemos ver, son 5 las características que deben tener nuestros muros. Levanta tus muros, pero que tus muros sean primero compactos, también limpios, que sean resistentes, que sean altos y que sean seguros. 5 características. Y cuando tú tienes muros así, porque son tus protocolos de seguridad en lo espiritual, mantendrás el enemigo a raya, pero también agradarás el corazón del Padre.